Las élites mundiales nos quieren viviendo en el show de Truman, así es como titulado este análisis de los mercados de enero de 2024, y es lo que se desprende de la última reunión del Foro de Davos celebrada aquí en Suiza entre los días 15 y 19 de enero. Bajo el lema Reconstruir la confianza se reunieron más de 2.800 personas de las élites mundiales de más de 100 países. Este foro nació en el año 1971, auspiciado por el profesor de la Universidad de Ginebra, Klaus Schwab, y la idea original era bastante buena. Era crear una especie como de foro de networking para empresarios europeos que pudieran aprender las mejores prácticas y la manera de gestionar más eficiente que tenían los empresarios americanos por aquel entonces. A lo largo de los años y de las décadas ha ido creciendo en importancia y en impacto a nivel geopolítico, y a pesar de que ha tenido muchos momentos positivos, ha tenido sus luces, como la posibilidad de evitar o influir en que no ocurrieran ciertas guerras a nivel internacional o un impacto positivo en todo el proceso del apartheid. Yo creo que las sombras han acabado por ser mucho más, y actualmente es básicamente una herramienta más de las élites mundiales. Los temas habituales que suelen tener, como es el cuidado del medio ambiente, la ecología, la sostenibilidad, la cooperación internacional, etcétera. En la edición de este año se ha unido, como no, el tema de la inteligencia artificial. Y al más puro estilo de guión de Hollywood, de película de catástrofe, los organizadores del fondo consideran que el mal uso de la información, de la inteligencia artificial y su impacto en la desinformación es el mayor peligro al que se enfrenta el mundo a día de hoy, mucho más allá que las guerras, que el terrorismo, que el hambre o que cualquier enfermedad. No, lo más importante es el control de la información. Para sorpresa de absolutamente nadie, la solución que ha salido del foro de Davos es, por supuesto, regular masivamente la inteligencia artificial y tratar de controlarla lo máximo posible, es decir, censurarla. Resulta muy curioso como en Occidente, cada vez que vemos cualquier tema o noticia o regulación que va camino de la censura en países como China o Corea del Norte, nos rasgamos las vestiduras y decimos que en Occidente es imposible, y en cambio, cada vez que hay una nueva tecnología, el primer impulso que tenemos es, por supuesto, controlarlo, regularlo y ponernos en el peor escenario posible. Por si hubiera algún tipo de duda, Emma Tucker, que es la editora jefa del Wall Street Journal, dijo directamente que ellos eran antes los dueños de las noticias. Decían que los medios dijo realmente en el foro de Davos que los medios de comunicación tradicionales eran los dueños de las noticias, los dueños de los hechos, los custodios de la realidad, y que cuando ellos publicaban una noticia la gente lo daba por buena, y que ahora no es así. La traducción para el resto de los mortales es que ellos antes controlaban lo que era verdad y lo que no, le decían a la gente lo que tenían que pensar y lo que no, y ahora, como hay muchas otras fuentes de acceso a la información, pues se les escapa ese control y las personas somos capaces de pensar por nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso obviamente no les gusta. Lo más curioso es que todo el mundo aplaudió ese discurso, salió en todos los medios de comunicación, y a todo el mundo parece que le gusta o le parece bien que una persona diga que ella o ellos quieren controlar lo que es la verdad y lo que no. Bastante alucinante. Esta no fue la única incongruencia que se vivió en el foro de Davos. La verdad es que a lo largo de las ediciones hemos visto de todo. Es muy curioso, por ejemplo, que una de las mayores excursiones auspiciada por los propios organizadores es ir al aeropuerto de St. Gallen, que está muy cerca, para ver cómo aterrizan todos los modelos de jets, mini jets que podemos imaginar. Al parecer la huella de carbono de toda esta gente, de todos estos aviones, no importa. Lo que importa es la huella de carbono de los demás. También otra anécdota muy curiosa es como en una edición anterior una multinacional decidió el despido de más de 10.000 personas a nivel mundial en el foro de Davos. Y mientras los directores de esta multinacional mandaban los emails a todo el mundo con los despidos, el cantante Sting, en un concierto pagado por esa empresa, pues estaba cantando la canción Mensaje en una botella. Desde luego, la fina ironía y la buena práctica empresarial no se les escapa. En fin, entre tanta incongruencia y tantas prácticas que ya estamos muy acostumbrados en el foro de Davos, también hubo cosas positivas, también hubo rayos de esperanza. Una vez más fue Javier Milei, el presidente de la Argentina, el que nos trajo un discurso totalmente esperanzador, pero también contracultural,
en el que atacaba duramente a la casta política, atacaba el colectivismo que nos asola la mayoría de los países, atacaba la mal llamada justicia social. La justicia es justicia, no necesita ningún tipo de apellido, y cuando se pone un apellido es porque se quiere disfrazar una ideología de una palabra que tiene buena prensa, como es la justicia, y también hizo un llamamiento y una exhortación a alabar a los grandes empresarios de éxito de los que deberíamos aprender y no ponerle palos en la rueda como hacemos en la mayoría de los países desarrollados. Como digo, fue una especie de prédica en el desierto. De momento no está teniendo demasiada réplica positiva en los medios de comunicación mundial, y por eso es tan importante que Javier Milei consiga tener éxito y consiga llevar a cabo las reformas que quiere llevar a Argentina. Nos jugamos mucho a nivel internacional. Desde el punto de vista de los mercados, podemos decir que los mercados tuvieron un mes bastante bueno en enero. Las bolsas sí que empezaron muy dubitativas en el mes y tuvieron una última jornada muy mala. De hecho, la mitad de las ganancias del mes se perdieron en esa última jornada, y aún así los grandes índices bursátiles americanos subieron en torno al 1,5-2%. Siempre que estamos en enero se suele hablar del efecto enero o del barómetro de enero, que no es más que una medida estadística por la que se trata de predecir lo que va a suceder en el resto del año en función de lo que ha ocurrido en las primeras sesiones de enero o en el mes conjunto. Uno de los problemas es precisamente ese, que no hay un barómetro de enero, sino que hay varios barómetros de enero. Hay a veces que se cogen las 5 primeras sesiones, otras veces las 10 y otras veces el mes entero. En este caso, en enero de 2024, las 5 primeras sesiones fueron negativas, pero por poco. El Standard & Poor's 500 cayó un menos 0,1%, mientras que ya las 10 sesiones y el conjunto del mes fueron bastante positivas. En mi opinión, tomar decisiones de inversión o cambiar la política de inversión en base a un dato estadístico que puede o no puede producirse, pues no es una muy buena idea. Lo mejor es mantenerse disciplinado y mantenerte dentro de tu perfil de inversión. Pero sí que es verdad que es algo que mira todo el mercado, con lo cual de manera táctica a corto plazo tiene su influencia y es importante tenerlo en cuenta. Este buen comportamiento de las bolsas fue a pesar de que el mensaje de la Reserva Federal, el mensaje que dio el presidente Powell, fue bastante cauto. Redujo muchísimo las expectativas de ver bajadas de tasas en los próximos meses, en concreto en la sesión de marzo, donde la mayoría del mercado esperaba una bajada de tasas. Si no cambian mucho los datos económicos, no va a ser así. Y también alertó de la posibilidad de tener una recesión en Estados Unidos. De hecho, en concreto dijo que no se podía descartar del todo que Estados Unidos entrara en recesión en 2024. Como saben, se ha hablado o se ha olvidado ya muy pronto las posibilidades de que Estados Unidos entre en una recesión, y se estima que o bien la va a obviar o en su defecto tendrá un soft landing, tendrá un aterrizaje suave de su economía. Sin embargo, si uno analiza los datos macro un poco más en profundidad, que es verdad que hasta ahora apoyan más bien la tesis de tener una recesión suave o incluso de no tenerla, pero como digo, si uno mira un poco más dentro de los datos, por ejemplo los datos de empleo, que quizás han sido los más positivos, vemos que si quitamos el componente de creación de empleo no cíclico, es decir, el que no depende del ciclo económico, los datos son mucho más flojos. Con lo cual, si estamos pensando que no va a haber ningún problema económico, que estamos entrando o que seguimos en un ciclo económico expansivo, la generación de empleo cíclico debería ser bastante mayor. Con lo cual, cuidado con esto y no lo perdamos de vista, porque puede ser una de las sorpresas negativas en el año. Ante este panorama y estos movimientos de la Fed, la renta fija ha tenido un mes irregular. Es verdad que las tasas de largo plazo han subido y, por tanto, los bonos más conservadores, los bonos investment grade, han sufrido algo más este mes, sobre todo aquellos que tenían unos vencimientos más largos, mientras que los bonos de alto rendimiento, que dependen más, tienen mayor correlación con las bolsas, se han comportado relativamente mejor. Nada nuevo bajo el sol, nada de lo que preocuparse, aunque es verdad que la apuesta o la creencia porque vamos a tener otro año muy positivo en renta fija empieza a ser un tanto preocupante. En una encuesta reciente del Bank of America hecha a los principales gestores de fondos americanos, se veía como el positivismo, las posiciones largas positivas en bonos estaban en máximos de 15 años. Cuando suele haber una convicción tan fuerte del consenso, la verdad es que suele suceder lo contrario, es un buen indicador contrario. Entonces, yo no voy a decir que vaya a ser un mal año de renta fija y que haya que salir, pero sí que procuraría ser más cauto,
Procuraría no alargar demasiado los plazos, no tener vencimientos muy largos y estar en el tramo más medio y corto de la curva y apostar más por los bonos conservadores que por los de alto rendimiento. Creo que es la apuesta más razonable en este entorno. La temporada de resultados, por su parte, está avanzando con bastante fuerza y de lo que llevamos visto hasta ahora, más del 80% de las empresas han sorprendido al alza de manera positiva. Recordemos que la media histórica está más en torno al 65-70%, con lo cual desde ese punto de vista la temporada de resultados está yendo bastante bien. Pero de nuevo, si atendemos un poco más en detalle a algunos resultados, podemos ver algunas señales de alarma. Por ejemplo, el New York Community Bank, como me recordaba mi buen amigo John Díaz Valdenebro, ha presentado unos resultados bastante malos, pérdidas, mejor dicho, de 252 millones de dólares y un recorte del 70% del dividendo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque este es el banco que rescató, que compró en marzo del año pasado al Signature Bank, uno de los bancos en problemas que quebró en esa especie de oleada de quiebras que vivimos el año pasado y que nos preocupó a tantos y que tan pronto olvidamos. Con lo cual no deja de ser curioso que el regulador aprobara hace un año, menos de un año, esa transacción, la validara y unos meses después, 10 meses después, el banco presente unos resultados tan negativos. Al final el que va a sufrir con fuerza va a ser el inversor minoritario, la acción cayó con fuerza ese día, más de un 30%, y parece que al regulador pues le preocupa muy poco el inversor pequeño. Es un poco una vergüenza. Otro dato negativo que está pasando un poco desapercibido es el tema de la debilidad de China. Sigue siendo el mercado bursátil que el peor lo ha hecho en los últimos meses y que peor lo está haciendo en el inicio de año. La quiebra en fascículos o por capítulos de Evergrande ha llegado a su capítulo final y finalmente ha entrado en quiebra oficial, y eso pone de manifiesto que los problemas en el sector inmobiliario chino, que tiene tanta importancia para la economía y para las bolsas, siguen muy patentes. Hay muchas casas de análisis que lo están viendo con buenos ojos en el sentido de que las valoraciones de las empresas chinas están muy atractivas en términos históricos y podría ser una buena oportunidad de inversión, pero yo tengo el miedo de que sea uno de estos cuchillos cayendo que caen y siguen cayendo y vuelven a caer porque hay buenas razones para que caigan. A veces hay cosas que están baratas por razones para ello y no porque sean unas gangas. Creo que en términos de rentabilidad-riesgo hay otras oportunidades más interesantes en el mercado y no me arriesgaría a salir mucho de mi perfil de inversión y entrar en mercados más exóticos, sobre todo teniendo en cuenta la opacidad del mercado y del gobierno chino. Antes de comentar las tendencias interesantes que veo para este inicio de 2024, me gustaría hacer algún comentario sobre la encuesta que ha hecho el Global Forecast a los principales CEOs de empresas multinacionales. Esta encuesta que hace anualmente lo que te deja ver es una visión de lo que están pensando estos presidentes de empresas y cuáles pueden ser sus predicciones para el año entrante. Algunas de ellas no son para nada sorprendentes y de hecho ya han ocurrido, como por ejemplo predecir que va a haber nuevos máximos en el Standard & Poor's 500, los ha habido ya, o que seguimos teniendo muchos riesgos geopolíticos. Sigue estando la guerra de Ucrania, tenemos el conflicto entre Israel y Gaza, las tensiones entre China y Taiwán se mantienen, con lo cual ese va a ser otro de los grandes temas para 2024. Algunas de sus otras predicciones me parecen que hay que ponerlas más en duda, como por ejemplo el tema de que Estados Unidos vaya a volver a esquivar una recesión económica. Como ya he comentado, los datos lo respaldan, pero si entramos en más detalle hay algunas dudas, hay por lo menos algunas alarmas que deberíamos tener en cuenta, e igualmente la idea de que la inflación se va a mantener en niveles bajos, cercanos al objetivo del 2% de la Fed, es algo que habrá que ver. Creo que son dos puntos de riesgo para este 2024. Pero lo que más quiero destacar son otros temas, como por ejemplo que la India posiblemente supere a China en términos de PIB global del país, lo cual creo que es una buena noticia. Creo que en los próximos años vamos a hablar de la India de la misma manera que hemos estado hablando en las últimas décadas de China. Puede ser el nuevo motor económico mundial. Ya es un país que ha superado en número de población a China y por lo que vemos de las tendencias poblacionales, China se va a enfrentar
a un invierno demográfico importante y India está en todo lo contrario, y es un país mucho más confiable y mucho más cercano a Occidente de lo que fue China, con lo cual creo que dará, aparte de crecimiento, mucha más estabilidad al crecimiento mundial de lo que lo ha hecho China. Pero de nuevo son tendencias de muy largo plazo que lo iremos viendo en los próximos años. Y el otro tema es la preocupación por la inteligencia artificial. En esto concuerdan con el foro de Davos, pero le dan otro toque. Ellos están muy preocupados por el impacto que puede tener en las elecciones. Este es un año que tenemos elecciones por todo el mundo. Las más importantes son las de noviembre en Estados Unidos. Y hay que recordar que Trump básicamente ganó unas elecciones con Twitter. Apenas gastó en publicidad en aquel año y todo lo hizo a través de esta red social. Pues se pueden imaginar las posibilidades que pueden dar la inteligencia artificial en cuanto a noticias falsas, vídeos falsos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una preocupación genuina, es una preocupación válida, pero creo que de nuevo siempre tendemos a ver el vaso medio vacío y a centrarnos siempre en las partes más preocupantes. La inteligencia artificial ha traído cosas muy positivas al mundo, ha traído muchísima más eficiencia, ha traído la robotización, ha traído una reducción de costes enorme y sería la primera tecnología en la historia de la humanidad que traiga cosas peores que mejores. No creo que vaya a ser así. Es verdad que la tendencia humana es hacia controlar y esa miedo a lo desconocido. Aquí en Europa pues somos campeones mundiales de eso. No tenemos ningún tipo de campeón de inteligencia artificial y, por no decirlo, ningún campeón tecnológico. Aquí no hay ninguna Microsoft, ninguna Apple, ninguna Google y no parece que lo vaya a haber, pero aún así ya nos lanzamos a regular y a controlar. Nos ponemos la venda antes de la herida. Acabó mal en el pasado y probablemente vaya a acabar mal en el futuro. Mi opinión es que la inteligencia artificial va a crear una línea divisoria entre los países y las empresas exitosas de las que no lo son, y la diferencia va a ser en quién la aproveche mejor, no quién la controle y la regule más, sino quién aproveche mejor todo lo que viene por parte de la inteligencia artificial. Me sorprende también que en estas predicciones de los presidentes empresariales no haya ninguna mención a uno de los activos que se comportó muy bien el año pasado a pesar de los pesares, como fue el real estate. Había muchísimo miedo al impacto del aumento de las tasas de interés y el aumento del impacto del coste de las hipotecas, pero al final toda la corriente demográfica y el hecho de que la mayoría de las hipotecas estuvieran a plazo fijo y no variable hizo que en Estados Unidos fuera un buen año. De hecho, el índice de constructores de casa pues subió tanto como el Nasdaq. Este año, si las tasas empiezan a bajar, que yo personalmente creo que van a tardar un poco más y va a ser con menos fuerza de lo que espera el mercado, pero van a acabar bajando. Y si vemos los datos que estamos en máximos de construcciones nuevas y de permisos de construcción en Estados Unidos, pues nada hace pensar que este año no vaya a ser también un año positivo para los bienes inmuebles en Estados Unidos. Tampoco hay ninguna mención sobre las energías, digamos, fiables y recurrentes. Llevamos muchísimos años hablando de las energías renovables, de las energías limpias, pero parece que por fin la mayoría de organismos internacionales están despertando de este sueño ecologista y darse cuenta que lo más importante es tener el mix adecuado de producción de energía para que sea barata, constante y continua. En ese sentido, Naciones Unidas ya ha decretado hace muy pocas semanas que quiere triplicar la producción de energía nuclear de aquí a 2050. Recuerden que el año pasado ya la Unión Europea introdujo dentro de sus energías limpias a la energía nuclear, haciendo un cambio de timón bastante importante. Esto lo que va a implicar es que se tienen que invertir de manera masiva en la construcción de plantas nucleares, que son caras y se tardan bastante. En Estados Unidos ya están muy avanzados en ese tema y en Europa lo estamos viendo en sitios como Alemania y otros países que se habían quedado muy rezagados, con lo cual el buen año que tuvo el uranio en el año 2023 es muy probable que se siga manteniendo en los próximos años. De todos modos, no podemos obviar que vivimos en un mundo totalmente dependiente de la tecnología, como llevamos hablando los últimos meses, con lo cual muchas de las mejores ideas para los próximos meses y años van a venir por ese lado. Al final, las empresas de crecimiento, las empresas
más pequeñas, que tienen, digamos, más crecimiento esperado, que quizás ahora no estén dando beneficios, pero puedan dar en el futuro. Muchas de ellas están enfocadas a la tecnología y la verdad es que vemos que la prima de riesgo que se está pagando por esas empresas respecto a lo que se paga por las empresas de valor, las empresas más conservadoras, que pagan más dividendos, que ya tienen unos beneficios estables pero tienen menor potencial de crecimiento, pues vemos que esa prima de riesgo está en niveles muy atractivos en términos históricos. Si tenemos en cuenta que la inteligencia artificial todavía va a generar más éxito y más productividad en este tipo de empresas, es razonable pensar que en los próximos años se pagará una prima de riesgo todavía mayor por esas empresas, con lo cual los precios esperados a futuro serán muy superiores a los actuales. Recientemente en enero hemos visto una caída en el precio y la valoración de estas empresas de crecimiento, lo cual es normal porque tuvo un comportamiento al final del año pasado bastante bueno, con lo que quizás nos estaría dando un punto de entrada interesante en función, como siempre, del perfil de riesgo de cada uno. Dentro del sector tecnológico hay muchos subsectores que la verdad es que me gustan muchísimo, pero hoy voy a destacar en especial dos. El primero es el de los semiconductores. A nadie se nos escapa que los chips están en el centro de todas las innovaciones tecnológicas presentes y futuras y que son totalmente imprescindibles. Es verdad que algunas acciones como Nvidia han subido muchísimas, probablemente fue la mejor acción del año pasado y alguno podría pensar que ya está muy cara o pensando en el futuro, pero hay que mirar también que la demanda de chips acaba de superar los niveles pre-COVID. Se están empezando a vender más chips que antes de la pandemia, con lo cual si cada vez tenemos más necesidad de los microprocesadores, cada vez hay más máquinas que lo utilizan, cada vez hay más dispositivos en el mundo, lo lógico es que esta tendencia continúe y ayude a que los resultados empresariales de todas las empresas de los semiconductores sigan subiendo por encima de lo que están ahora. Un segundo subsector que me encanta es el de la biotecnología. En otros informes ya he comentado que se ha quedado muy rezagado respecto a otros sectores tecnológicos. De hecho, en la última década no ha hecho prácticamente nada cuando el Standard & Poor's 500 ha duplicado y al mismo tiempo se están dando los mayores avances de la historia en cuanto a biotecnología. De hecho, Microsoft ha anunciado recientemente que ya se están viendo un impacto directo de la inteligencia artificial en la creación de nuevos fármacos y nuevos tratamientos para rejuvenecimiento y para la salud de la gente. Con lo cual, lo normal es que empecemos a ver cada vez más aplicaciones en este sentido. Algunas de ellas ya son una realidad. Por ejemplo, la terapia con células T está siendo un éxito en las pruebas médicas. Estas células están diseñadas para que ataquen exclusivamente a células cancerígenas sin dañar el resto de células sanas de los pacientes. En el informe escrito de este resumen mensual de los mercados pueden ver un acceso, un link a un vídeo de Twitter, de X, en el que se ve en directo a través de un microscopio cómo estas células atacan a células cancerígenas y acaban con ellas. La verdad es que puede ser un paso adelante para acabar con esta gran lacra mundial como es el cáncer. Muchos de ustedes se pueden preguntar por qué no se hace más repercusión de este tipo de noticias que son tan positivas. Y la triste realidad es que el ser humano valora más lo negativo que lo positivo. Es también un rasgo evolutivo nuestro que cuando estábamos en las cavernas pues nos preocupaba absolutamente todo, desde que nos matara un diente de sable hasta que comiéramos una baya envenenada, con lo cual estamos diseñados genéticamente para hacer más caso al peligro que a lo contrario. Pero creo que ya estamos llegando a unos niveles absolutamente abrumadores. Les pongo el ejemplo del caso del periódico local ruso que en el año 2014 decidió no publicar noticias negativas. Durante unos meses solo publicó noticias positivas y el resultado es que perdió 2/3 de sus lectores. Al final, el premio por ser positivo es ser totalmente ignorado. Es así de triste y así de realidad. Así que mi consejo no solicitado del día y con el que les dejo en este informe es que a pesar de que sabemos que tenemos que estar informados y atender a las noticias, tratemos de no prestarles tanta atención, porque todos sabemos que van a tratar de magnificar lo negativo, van a darle poca importancia a lo positivo y al final nos dejan la idea de un mundo que va mucho peor de lo que en realidad es. No hay mejor momento para la humanidad que el actual. Dejamos enero con buen sabor de boca, los mercados bursátiles se han comportado bien. Febrero, estadísticamente, suele ser el peor mes del año
cuando hay elecciones en Estados Unidos, pero como les decía al principio, las estadísticas son estadísticas y tampoco hay que hacerles tanto caso. Lo mejor es seguir invirtiendo con disciplina, atendiendo a nuestro perfil de riesgo, con mucha tranquilidad, porque eso es lo que da buenos resultados en el largo plazo. Les dejo con una de las frases de uno de mis gestores de fondos favoritos, que es Peter Lynch, que decía algo así como: se ha perdido mucho más dinero por parte de los inversores a la hora de tratar de predecir un recorte, una corrección, que el dinero que se ha perdido en la propia corrección. Espero que disfruten del informe y del resto del mes.